Bueno, ahora sí. Nunca vieron tan bien una presentación. Arrancamos con paradigma funcional. Como dijo Nacho, no vamos a charlar más de Prolog. Literalmente, ya hicieron el TP, así que ya está. Avanzamos con paradigma funcional. Hoy vamos a tener la teórica de paradigma funcional, de la mañana también igual. Y en la práctica van a ver escala, porque somos tan buenos que les damos clase de lenguaje por más que tener algoritmos 3. Así que bueno, escala. Porque yo cuando decía que hacíamos ejercicios muchas veces tiene una resolución parecida a escala, no porque se parezcan los lenguajes, pero tienen algo en común los dos paradigmas, que es que son declarativos. Entonces, muchas veces los ejercicios se pueden llegar a pensar de una forma bastante similar, aunque no tiene nada que ver igual, ¿no? Prolog lógico con funcional. Aún así, muchas veces cuando no les sale en Prolog les conviene pensarlo en funcional, porque lo más probable es que por ahí vaya a ser. Programación lógica tenía que ver, se llamaba así porque eran ¿cómo se llama? Preposiciones lógicas, ¿sí? Deducciones a partir de eso. Este se llama paradigma funcional. ¿Cuál es la base de este paradigma entonces? Funciones. Todos van a ser funciones. Hasta este momento solo podíamos pensar en hechos, ¿sí? Y en sentencias y en preposiciones. A partir de ahora vamos a dar vuelta a la página y solo vamos a pensar en funciones. Todo va a tener que ser una función, si no lo es, no es este el paradigma que están utilizando. ¿Sí? No es más que crear funciones y aplicarlas componiéndolas, ¿sí? Como hacían en análisis 2. Aunque puede quizás llegar a sonar que es complicado como análisis 2, no, porque lo de componer ya lo hacen varias veces. Están basadas en el concepto, bueno, en realidad la base matemática es la de cálculo lambda. Cálculo lambda, por suerte, es un tema que damos en esta materia, solo que ahora cambiamos el orden. Lo vamos a ver la semana que viene, a partir del martes. El miércoles no, porque es feriado. Pero sepan que es como la matemática está atrás de esto, ¿sí? Bueno, súper mega importante, no se van a utilizar controladores de flujo. Porque los controladores de flujo nos modifican el flujo, justamente, nos lo hacen procedural. Entonces no vamos a usar ni if else ni for while. Exactamente igual que Prolog. ¿Sí? Quizás el lenguaje que utilizamos, como ya habíamos charlado, nos permite utilizar controladores de flujo. Esto es porque elegimos lenguajes que son multiparadigmas. Soporta otro paradigma a escala, no es que es 100% funcional, como lo es Haskell, ¿no? Haskell no les va a permitir hacer esto porque no existe. Escala sí les va a permitir. Aún así ustedes no lo van a poder utilizar, no lo hagan porque si no desaprueban, reentrega lo que corresponda, ¿sí? Así que bueno, avanzamos. Un poquito de historia. Nuestro amigo Alonso Church está medio borroso, ¿no? Yo veo borroso siempre. Si yo lo veo menos necesario. ¿Qué lo veo borroso? Ahí está bien. Ahí está mejor. No, ahí. Yo siempre lo veo borroso. Si yo lo veo borroso, entonces está muy mal. En el 36, nuestro amigo Alonso Church, que vamos a trabajar con él la semana que viene, no, la otra en realidad, vamos a conocer sus números en realidad, va a introducir el concepto del cálculo lambda, que es estrictamente matemático, no es computacional, ¿sí? Recién en el 60, McCarthy publica el paper al cual se crea LIST, que es el primero funcional, 100% funcional, donde todos van a ser funciones. Luego, bueno, en Edimburgo crean ML para demostrar teoremas, y entre el 78 y el 90 hay un montón más de lenguajes que se crearon para ser funcional. Ahora, bueno, más o menos, ahora se crean frameworks, pero en otro momento se creaban lenguajes, en los 90, por ejemplo en los 80 se creaban lenguajes de un montón. Existía un lenguaje y Nacho, si quería, creaba el suyo, o arriba de ese lenguaje le ponía sus cosas y ahora se llama Nacho más. Ahora eso no se hace más, hay menos lenguajes quizás, o salen menos lenguajes que los que solían publicar, ahora se publican frameworks. Qué sé yo,
modas, me parece. En ese momento se crearon un montón de lenguajes funcionales hasta que en el 90, ¿sí?, se forma una convención y se decide que vamos a hacer un funcional, el que es estándar, cada vez que pensemos en funcional vamos a usar ese, que va a ser Haskell. Sí, Haskell se publica en el 90, que es 100% funcional, porque ya lo dije, si van exactas es el que van a usar, por ejemplo, en su materia de programación funcional. No, lo vamos a usar en álgebra. En álgebra. Si van a la UTN, en paradigmas, como nuestros gemelos malvados, van a usar Haskell también. Nosotros somos los únicos que usamos Scala, me parece. No sé qué usa Diego. Diego usa Clojure, Ah, que es parecido, es más Javaesco, pero Scala es copado. una vez que salió Haskell, después se siguieron creando otros, por supuesto, porque somos ingenieros, es lo que hacemos. Creamos cosas nuevas para diversificar y poder molestar. Y para que todos piensen que mi lenguaje es el mejor, pero a partir de ahí no es que se crearon tantos lenguajes nuevos, sino que se hicieron multiparadigmas. Vino Java, los que hicieron Java, Oracle me parece, y los que programaban en Java veían Haskell, dijeron, o Python en su momento en realidad, dijeron tipo, che, esto está bueno, entonces ahora Java tiene funcional. Sobre Java trabaja sobre la JVM, hay un lenguaje, nuestro querido Scala, que es funcional. Sí. Bueno. Jamás nunca en la vida tomamos una pregunta de historia. Estoy para tomar igual, es lo que nos falta. Vamos a ver todo esto, es literalmente lo que nos falta. Vamos a ver todo esto entre hoy. Sí, todo hoy. Todo hoy. Mañana ya son otros temas. ¿Qué les iba a decir? Eso. Nosotros vamos a ver un montón de temas en funcional, en objetos, que son los temas más grandes, ¿sí?, de la materia. Funcional incluye cálculo lambda. Todos los temas nos importan, ¿sí? Más allá que acá hay 7. Digo, todo lo que nosotros damos importa. Porque después llega el examen y tomamos y no sabía que podían tomar esto. Y claro, todo lo que decimos acá se puede tomar. Inclusive lo que no se grabó, que dijimos fundamental antes de que empiece la grabación. Todo eso lo podemos, inclusive antes que lleguemos, cualquier cosa podíamos tomarlo. Bien, además porque van a ver que no son tantos temas teóricos. ¿Sí? Esta materia tiene bastante más práctica, ¿sí?, que otra cosa. Entonces, nada, no asustan nada. ¿Sí? Como ya dijimos, el programa que es puramente funcional se va a componer mediante funciones y aplicaciones de funciones y composición de funciones. Eso es todo. Este dibujo ya lo vieron 16 veces, pues ya todos cursaron análisis 2 y álgebra. Porque antes era, no sé si es correlativo o no. No es correlativo, ahí va. Los que cursaron conocen el dibujo y si no, no me importa, porque no es relevante. No, eso se ve hasta en análisis. Sí. Cuando Yo ya estoy confundido que cursaron, ¿no? Inyectivas, esas cosas. A veces vienen alumnos del CBC, o sea, es confuso. El programa no es más que una composición de funciones, una lista de funciones, y la ejecución es evaluar esas funciones siguiendo las bases establecidas por el cálculo lambda. ¿Sí? De hecho, eso de ahí no es ni inyectivo ni sobreyectivo. No, ninguno de los dos. Menos biyectivo, ¿no? Bien, ahora el primer concepto de paradigma funcional. ¿Sí? Vamos a tener el concepto de que las funciones en el paradigma funcional van a ser funciones puras. ¿Sí? ¿Qué es una función pura? Básicamente es una función que no tiene efectos secundarios. ¿Sí? Tiene una entrada, se ejecuta la función y tiene una salida. Nunca genera otro efecto secundario. Ahí está escrito como que no tenga efectos secundarios, ¿sí? Tiene como un corolario o qué es lo que necesita para que pase eso. No tienen que poder usar datos fuera del scope de la función. ¿Sí? Todos sabemos lo que es el scope o el alcance de una función. ¿Sí? Dicho de otra forma, si no lo saben o algo más a mano, no pueden usar variables globales. La función solo puede usar las variables que le llegan como parámetro. Si no, estaría usando algo que está por fuera de su alcance. Ahora vamos a ver por qué. No tienen, obviamente, side effects, por eso, entonces no pueden modificar ningún estado externo por fuera de la función, si no puede cambiar el estado de otra cosa que no sea su función, luego de su ejecución, y por último son determinísticas. ¿Sí?
que es lo que más suele costar entender. Ahí va. Por ejemplo, la función sumar, ahora voy sobre determinística. La función sumar recibe dos parámetros y devuelve la suma. ¿Sí? No utiliza nada por fuera de sumar. ¿Sí? No tiene ningún efecto secundario sobre otra cosa que no sea sumar. ¿Sí? No toca otra cosa. Bueno, y es determinística. ¿Qué significa determinística? ¿Qué significa determinística para ustedes? ¿Cómo? Concisa. ¿Qué significa concisa? Que sabes que siempre va a tener un mismo comportamiento. Para mí eso no es concisa, pero igual estuvo bien lo que dijiste en la segunda parte. ¿Qué significa eso? Vos sabés que si vos le das dos valores, siempre te va a dar, porque de suma, la suma de esos dos valores. Bien, bueno. Determinística, como dijo el compañero, es que yo a partir de unos parámetros puedo determinar con 100% de precisión, exactamente lo que dijo, el resultado. O más en criollo, si le paso dos veces los mismos parámetros va a devolver lo mismo. Dos veces, n veces, da lo mismo. Si cada vez que le paso los mismos parámetros da lo mismo. Sumar, si yo le paso A y B y siempre le paso los mismos números, va a devolver la misma suma. Nunca va a cambiar. ¿Sí? Fíjense que todas estas cositas están atadas entre sí. Porque si utiliza datos por fuera de la propia función, no puede ser determinística. ¿Sí? ¿Por qué no puede ser determinística si usa datos por fuera de la función? Porque no sabes qué usa. Porque no sabe qué usa. O sea, ya lo que está por fuera de su control, que no es un parámetro. Entonces puede ir variando y si dependemos de eso para ejecutar suma, va a devolver cosas diferentes. ¿Sí? Que tenga un random adentro. Eso es lo peor que puedes hacer, sí. O sea, es como el ejemplo más clásico, claro. Es lo peor que puedes hacer porque seguro que no es determinística, ¿sí? Todas las funciones puras van a ser determinísticas. Ahora vemos un ejemplo muy trivial, aunque me parece que en la guía de ejercicios hay bastantes. Por ejemplo, el incrementar, esto es escala. Bienvenidos. Fíjense que recibe un número que de tipo entero, le suma 1 y lo retorna. ¿Está bien? No hace nada por fuera de su scope. El primero incrementa sin recibir parámetros y utiliza una variable global, es global para la función, y le suma 1. En ese caso está alterando a lo que está por fuera de eso. Todas las funciones que hacemos en escala tienen que ser determinísticas y no pueden generar side effect. El estado del sistema tiene que ser igual al que estaba antes de ejecutarse. Estoy pensando, todavía no les voy a spoiler nada. Bien, hasta acá estamos bien. Solo vamos a escribir funciones puras. Paso, ya les voy a decir. Ahí va. Tenemos un montón de beneficios, por eso usamos funciones puras, ¿sí? Para el que tampoco es tan complicado de hacer, más que nada por los problemas que solemos resolver en escala. Al no tener side effects, no usar variables globales, ¿sí? Al ser determinísticas, en general son bastante fáciles de entender, de leer, ¿sí? También son fáciles de componer, es como un corolario de la primera. Esto hace que sea simple, obviamente también son fáciles de testear, porque son determinísticas, puedo pasarle parámetros y estoy seguro que el resultado tiene que ser 1, ¿sí? No va a variar. Obviamente son fáciles de debuguear porque son simples, o sea, todo esto es corolario de que son simples. Bueno, estos no, de hecho. Se pueden paralelizar, obviamente, porque da lo mismo. Si los corro en paralelo, o sea, corro dos veces la misma función exactamente al mismo tiempo. Yo sé que eso se puede. ¿Por qué estoy seguro que eso se puede? O 10 veces en paralelo, da lo mismo. ¿Por qué estoy seguro que eso se puede? Y está bien, ¿y eso por qué me asegura que puedo paralelizar? Vamos a hacer un contraejemplo. Supongamos que yo tengo una función que quiero pensar como un ejemplo real. Bueno, sí, está bien. Está pensando en imprimir, pero supongamos que está bien.
supongamos que yo tengo mi función que imprime, ¿sí? Por pantalla. Pero es que no me gustó, porque no es tan claro el ejemplo. Supongamos que escribe el archivo, que escribe en un archivo una línea. Si yo lo corro una vez, va a escribir la primera línea. Si ahora si corro 10 en paralelo, no sé dónde va a escribir cada línea. ¿Sí? Porque depende del orden de ejecución. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene side effects. En este caso estoy escribiendo un archivo, está por fuera del programa. No estoy pudiendo paralelizarlo porque no sé cuál sería la salida. ¿Sí? Gracias a que no tiene efectos secundarios, lo puedo paralelizar. Bueno, son indepotentes, obviamente, y son cacheables, ¿sí? O memorizables, que supongo que esa es la palabra en castellano. Pero esto que sea cacheable suele ser bastante útil. ¿Sí? Está claro esto, ¿no? Para. Sí. ¿Está claro esto? ¿Avanzamos? Es que es memorizable, ¿no? ¿Cómo? Memorizable, dice. Está bien. Sí. Paso. ¿Qué es cacheable? Se puede almacenar una memoria temporal. Una memoria temporal, un caché. Estrictamente sí. ¿Y todo el resto que dijo que podía pasar? ¿Qué es cacheable? Era una pregunta para tomar el examen, entonces. La podían resolver fácil. Pasa que no están tan familiarizados con el término. No. Y pero si yo pregunto entonces, ¿entendieron por qué no nadie levanta la mano y dice qué es eso? O sea, si no, ¿para qué venimos? O sea, piensen en esto. La función es idempotente, ¿no? O sea, la corro una vez con un parámetro, la corro 2 veces con ese parámetro, la corro 3 veces, no cambia el resultado. Es determinística. O sea, es determinística y es idempotente. Es decir, que si yo la corro anidadamente tantas veces, va a dar lo mismo. ¿Qué beneficio podría sacarle de eso? Claro, o sea, para un mismo parámetro siempre va a devolver lo mismo. Eso ya es un valor por sí mismo, ¿no? Porque yo por ahí lo corro una vez y ya no me interesa correrlo más veces. Pues ya lo puedo guardar el resultado. Entonces siempre va a dar lo mismo para ese parámetro que estoy pasando. Supongan que correr las funciones es algo pesado y vas un montón de cuentas, ¿no? Y por eso es algo que le cuesta a la computadora. Porque hace un montón de cosas. Si eso que es pesado de correr, digo, que es lento, ustedes ya saben que la van a correr varias veces y saben que es, bueno, no está acá, que es determinístico. Ustedes dicen, tipo, yo no tengo que calcular todo el tiempo. Si sé que los parámetros van a ser los mismos, puedo guardarme en algún lugar a mano los resultados de si me pasan estos parámetros, el resultado es este. Entonces, si en algún momento llaman a esa función, no tiene que hacer todo de vuelta, ya lo sabe el resultado porque es determinístico. ¿Por qué se dice que es cacheable? La caché es eso, como dijo el compañero, es una, como entiendan que es una memoria volátil, como la memoria RAM, irrelevante, de fácil acceso. Entonces muchas veces los resultados de funciones que son pesadas, preferimos guardarlas en este lugar que se llama una caché, que están a mano, por si me vuelven a llamar con los mismos parámetros. Que no es algo que ustedes van a codear en escala, tipo no es que ustedes en su función van a decir, si me llaman estos parámetros, me voy a fijar si tengo el resultado guardado y si no lo ejecuto, sino que es como en una capa superior. Pero es una gran ventaja que sea cacheable porque esto es lo que sostiene el mundo. Aunque todavía no lo sepan, no sé si no van a entender, que podamos guardar los resultados de funciones determinísticas es súper importante, pues nos ahorra un montón, no solo de tiempo, sino de recursos, que recursos después es un montón de plata. Igual ya algo hicieron con eso, o sea, cuando, no sé, calculan el máximo de una lista, lo calculan una vez y ya está, si la lista es la misma, ¿no? O sea, no lo van a calcular cada vez, porque eso pasaba que después, si lo hacían en cada for que lo necesitaban, les quedaba cuadrático el orden en vez de quedar lineal, porque hacían una operación que, no sé, que tarda O de n veces, entonces se guardaba el resultado, cacheaban el resultado, porque ya saben que la función máximo es determinística para una misma lista, para un mismo arreglo. O sea, ya lo hacen, pero en menor medida. Si hacen TDA, programación dinámica, por ejemplo, también usa esto. Es la base de programación dinámica. Pero bueno, también es algo que ustedes van a programar.
pero que sea determinístico ayuda a que sea fácilmente cacheable, que se puedan guardar los resultados, conocidos los parámetros, obviamente. Me llegan dos parámetros que nunca me habían llamado, hay que calcular de vuelta. Bien, ahora sí vamos a... Bueno, ahora esto es lo que yo estaba guardando. De todo eso que dijimos de las funciones puras, ¿sí? Hay algo que tenemos que respetar para garantizar que sean puras, que no es que nos lo piden, que la función pura tiene que tener esto, pero sí lo necesitamos para garantizar que todas sean puras, para que esas tres cosas se cumplan. Que básicamente es que todos los datos son inmutables. Entonces, antes no laburaban con esto. Todos los datos eran mutables en general, salvo que le ponían const o depende del lenguaje. En escala, bueno, en realidad en funcional, cuando vean escala lo ven en escala, vamos a usar todos datos inmutables. ¿Sí? Que no pueden cambiar. Una vez creados, le tengo que asignar el valor, porque después no puede cambiar, si no le asigno no sirve para nada. Y ya está, no va a cambiar nada más. Y eso tiene un montón de corolarios, ¿sí? Que implica que las funciones no modifican los datos que reciben por parámetro, porque no pueden, porque son inmutables. ¿Sí? Todo dato que va a volver a una función, ¿sí? Va a ser algo nuevo. ¿Sí? Acá está como que los que devuelven las funciones están en otras ubicaciones de memoria. ¿Sí? En este caso... Y que tampoco podrían, porque es un efecto secundario. En este caso la variable, que igual pasa por valor, lo que retorna acá se va a guardar del otro lado en otra dirección de memoria, es otro valor nuevo. ¿Sí? No pueden pisar valores. ¿Sí? Esto es súper importante y con esto sí que no venían trabajando. Pero también es una de las bases de la programación funcional. Van a ver en la práctica que Scala tiene valores mutables. Hay una manera de hacerlos mutables, de hecho hay estructuras de datos, como cualquier lenguaje, que tiene su versión mutable. Nosotros no la vamos a usar, y en TP tampoco la van a poder usar, si lo vean. O eso tenemos que hacer. Un linter que les busque cosas mutables. Sí, es Digo, es lo que yo hago. Es lo que yo hago. Sí. Es el import. Entonces, nada, todo es nuevo. Cada vez que tocan algo, es algo nuevo, siempre. ¿Sí? Va a tener ventajas, sí, obviamente. Hace todo súper simple, ¿sí? Pues son datos nuevos, yo sé que el dato que me pasan es fidedigno, nadie lo va a cambiar, ¿sí? Es súper simple. Lo mismo para hacer concurrencia, que es lo que charlamos. Concurrencia tiene que ver con que se ejecuten funciones o la misma función en simultáneo, literalmente en el mismo instante de tiempo, se ejecuta la función en varios lugares al mismo tiempo. Y bueno, para hacer, se llaman data pipelines. Data pipelines es algo que vamos a hacer mucho en Scala, a mí me gusta mucho menos, me parece súper claro, porque trabajo en JavaScript. Pero pipeline no es más que llamar a una función y que el resultado, como si fuera una tubería, llamo una función y el resultado de esa función se la paso a la siguiente. Y el resultado de esa función se la paso a la siguiente, y así. Pero se llama tubería porque es tipo una función atrás de otra. Tipo, los resultados se pasan como de una a la siguiente. Lo vamos a hacer en la práctica. Más allá de esto, que tenemos los beneficios que sean inmutables. Ahora ustedes que ya son programadores semi-expertos, están en algoritmos 3. Para cuando resuelve... Está adentro del edificio. Está dentro del edificio, sí. Ustedes son programadores semi-expertos. Cuando terminan son expertos. ¿Qué problema tiene que sean inmutables? ¿Qué problema ustedes le ven? Ellos saben programar. ¿Cómo? Sí. No necesariamente. Si está bien hecho o no. ¿Qué problema ven? Si usamos algoritmos 2. ¿Se ejecuta una vez? Sí, no, pero más allá de eso, mucho más simple. No puedes usar un contador, por ejemplo. ¿Qué más? ¿Ven que es bastante trivial? ¿Qué más? Tampoco usar un for, así que igual tampoco seguramente podemos... Podés usar un contador, pero si mueve. Va a ser diferente. ¿Qué más? O sea, existen los contadores, existen de otra manera. Claro. ¿Qué más? Espero que no reutilices variables igual
Que no utilicen la misma variable si va a tener un valor, un significado diferente, pero sí. ¿Qué más? No se puede no ordenar. Es verdad, pero hay algo mucho más importante. ¿Qué no se puede ordenar? Los elementos. Claro, pero o sea, ¿dónde están los elementos? No se puede borrar. ¿Una tupla? En una tuple, en un array, no sé, no pueden tener arrays acá. Y porque tenés un array, ¿cómo agregas un elemento? ¿Lo estás modificando? No pueden tener estructuras de datos. Todo lo que viene en el algoritmo 2 no les sirve acá. Por eso es otro paradigma, es otra forma de pensar. Ahora, dicho esto, como dijo Nacho con el contador, van a tener otras estructuras de datos que van a ser muy similares, que les van a resolver, le vienen a resolver los mismos problemas. Van a poder usar arrays, pero no son arrays. Vale, igual ustedes ya pueden saber lo que son. Lo pueden ir pensando. Ustedes ya conocen un array donde no se pueden ir agregando elementos sin modificar el array original. Sí. O sea, ¿por qué? Aunque no se pueda modificar el array, ¿no se podría tener el array sin modificarlo? Sí. ¿Para qué te sirve? O sea... Sí, podés, pero ¿para qué te sirve si no lo puedes tocar nunca? Tengo las 10 posiciones, no se puede agrandar, no se puede achicar, no puedo modificar los valores dentro de las posiciones. Claro, pero se devuelve un nuevo array con un nuevo valor y listo. Bueno, ¿cómo se llaman los arrays donde yo sí puedo ir agregando o sacando cosas sin tocar los otros? ¿Cómo? No, eso porque trabajas con Go. No, en general. Las listas que seguramente odian. No usamos. Sí, lógicamente enlazadas. Las listas enlazadas, justamente agregar algo no modifica lo anterior. Entonces, todas las listas son listas enlazadas. En Scala, por ejemplo. Los vectores, todos son así. Pero bueno, lo ven en la práctica igual. No les adelanto más. ¿Sí? Pero esto entonces tiene implicaciones súper fuertes. ¿Sí? Y por eso usar las estructuras de datos no es tan trivial como en los otros lenguajes, porque son diferentes. En general son estructuras enlazadas. Bien. Funciones de primera clase ya vimos funciones puras. ¿Sí? Súper claro, funciones puras tenían que tener tres cosas: ser determinísticas, no tener side effects, utilizar solo variables dentro de su scope, de su alcance. ¿Sí? Tres cosas. Las funciones de primera clase van a ser funciones que son como cualquier otra, solo que les vamos a exigir algo en particular. ¿Sí? Exigir no. Las podemos utilizar de una forma particular. Quizás a ustedes no les sorprenda, pero hasta este momento no se podía. Las funciones de primera clase pueden ser asignadas a variables. ¿Sí? No sé qué lenguajes programaban, pero probablemente en lenguajes clásicos una variable x puede ser de tipo entero, puede ser de tipo string. ¿Sí? Ahora va a poder ser de tipo función. ¿Sí? Seguramente, qué sé yo, en el algoritmo 2, cuando se le pasaron la función eliminar para que se ejecute a todos los elementos de la lista, están asignando la variable, pero nada, acá definimos que una función de primera clase es una función que se puede asignar a una variable. Obviamente, dicho esto, se pueden pasar como argumentos, medio deducible, y pueden ser devueltas por otra función. O sea que el resultado de una función, el tipo de datos de esa función, sea otra función. ¿Sí? Ahora vamos a ver un ejemplo. Pero seguramente ya estén familiarizados un poco con esto. Por ejemplo, nosotros tenemos la función main, acá. ¿Sí? Ven que Scala no es tan complejo, al menos cuando lo ven así. Tenemos dos funciones, ¿sí? Las funciones como en Python, por casualidad, se definen con def y tenemos dos, son cuadrado y cubo. ¿Sí? Fíjense que después tenemos una variable que se llama var, que se llama f, y le asigno cuadrado. Que cuadrado es una función. ¿Sí? Ahora dentro de f tengo cuadrado. Si yo hago el print line, o sea el console log, o la función que corresponde a su lenguaje de preferencia para imprimir por pantalla, de f de 2, va a decir, bueno, ¿qué es f? Una función. Listo, entonces ejecuta la función con el parámetro 2, que sería esto. Y va a imprimir 25. Yo puedo, obviamente no, porque son inmutables, pero en este ejemplo está pisando el valor de f con cubo, que es otra función. Entonces si la llama ahora, va a ejecutarse. ¿Dónde vieron eso en las materias
¿Qué concepto similar vieron en la clase anterior que te parezca eso? A tratar funciones como un parámetro, un tipo de dato más. Lo tuvieron que haber visto, si no hay algo mal en la facultad. Pero Un iterador dentro. un iterador, Sí. por ejemplo, ¿pero qué tiene el iterador? Que vos lo podías pasar para recorrer un árbol y irlo pasando por una función, un parámetro y irlo usando. Está bien. Tenías una función para poder hacer algo en cada posición de la conexión que estaba recorriendo. Bueno, esa es una función. Pero el concepto, ¿cómo se llamaba? No tenía esa función. Bien. Esa es la palabra que quería escuchar. Functors a veces se le dice. Functors a esa función hasta donde sé que le dice Martín. Ese concepto. Las funciones de primera clase no es que van a ser funciones especiales en el paradigma, sino que todas las funciones van a ser de primera clase en el paradigma, todas se pueden asignar como variables, pasar por parámetro, etc. ¿Sí? Es un tipo de dato más. Ahora, como el paradigma se llama funcional, vamos a tener un montón de funciones y los que inventaron todo esto, o después, no sé en qué momento, dijeron, tipo, che, hay funciones muy simples que escribir esto ya es un montón. Tipo, tener que escribir def cuadrado es medio incómodo. Cuadrado, el parámetro con su tipo, que retorna, un return. ¿Sí? Tengo 3 líneas ahí y dicen, che, esto es súper simple. Y en realidad esta función no la voy a reutilizar en otro lado, no necesito que sea tan formal. Sí, de hecho no me interesa el nombre. ¿Sí? Después vamos a ver por qué esto no es muy cómodo cuando hagamos pipelines. Entonces dijeron, bueno, inventemos otro concepto para el paradigma funcional que van a ser la misma función, va a ser exactamente equivalente a esto, pero que sea mucho más cómodo. ¿Sí? Y ustedes ahora lo van a ver y van a decir, esto es imposible. Cuando lo codeen van a decir, esto es mucho más fácil que lo anterior. Que son expresiones lambda, o funciones lambda, o funciones anónimas. ¿Sí? ¿Por qué se llaman funciones anónimas? No tiene nombre. No tiene nombre, muy bien. Entonces, le sacamos el nombre. Son trolls. O sea, la función anónima sería esta, o la expresión lambda es totalmente equivalente. Sería esta. Y esta, ¿no? Entonces, vamos a tener una función que tiene unos parámetros, que le dice el tipo, y devuelve esto. Ya está. O, eso era. En algún lenguaje se llaman arrow functions, de flecha, o sea, funciones flecha, porque tienen una flecha. Tipo, literalmente por eso. Por ejemplo, en JavaScript está lleno de esto. De hecho, yo solo escribo esto. En Python eso se llama Lambda Expression porque para definirlas tipo deja cargar por el lambda. O sea, literalmente. Sí me pareció la súper activan, incómodo. Es malísimo. Es incómodo y como ya poco claro. Que eso tiene implicancias no solamente en la legibilidad del código, atrás también, o sea, para el compilador cambia porque las funciones definidas con el def y todo viven en una sección de memoria distinta que la sección de memoria donde viven las funciones anónimas, pero más importante es para la estructura del código en el sentido de es eso, tipo, yo le asigno una variable que se llama cuadrado y se podría llamar de cualquier cosa, se podría llamar función a aplicar, que puede ser cubo, puede ser cuadrado, puede ser cualquier cosa, es una función a aplicar que recibe un entero y que devuelve otro nuevo entero. Es lo único que a mí me importa. Me importan las firmas y no tanto qué función efectivamente es. De hecho, después la renombre es F y ya lo trata como F, no importa qué pasa con F. Bueno, es parecido a lo que es la función iterador, ¿no? Que recibe el iterador que no le importa qué F es mientras cumpla la firma. Fíjense que dijimos que eran funciones anónimas, no tienen nombre, pero en algún lado las tenemos que guardar. Porque si no, ¿cómo las llamamos? Antes las llamábamos por el nombre. Todo medio lógico, ¿no? Si no, ¿cómo las vas a llamar? En este caso no tienen nombre. ¿Sí? Entonces, ¿cómo las llamamos? Bueno, las tenemos que guardar en algún lugar. ¿Dónde las vamos a guardar? Bueno, son funciones de primera clase, como todas. Entonces, las vamos a guardar en una variable. ¿Sí? Entonces, cuadrado acá no es una función. Es una variable que tiene una función adentro. ¿Sí? En el ejemplo anterior, cuadrado era el nombre de la función. En este caso, cuadrado es una variable que tiene la función adentro. ¿Cuál es la diferencia práctica? Ustedes codean ninguna. Hay un tema de sintaxis. Más allá de eso, ninguna. Cuadrado, esta parte del código no cambió, sigue siendo igual que en el anterior. ¿Sí?
Pero como dijo Nacho, esto podría llamarse cualquier cosa y da lo mismo, porque lo importante es esto, que es anónimo. Esto es, bueno, primero porque no nos gusta escribir en palabras, entonces esto es más cortito que lo anterior, pero cuando vean que cuando usamos este tema de pipeline, que llamamos a varias funciones una abajo de la otra, todas esas funciones en general reciben otra función, entonces esto es súper cómodo, pero bueno, lo van a entender mejor cuando vean las funciones. ¿Cuántas veces dijimos función hoy? Pero bueno, sí, hay una pregunta, sí. ¿Este era una variable también que almacenaba otra función? Sí, el tema con esto es que vos tenés val acá, que es la forma en escala de decir que este variable no va a cambiar, o sea, el variable tiene poco, no va a variar. Para el ejemplo se usó var, que sí le permite cambiar porque lo va a pisar. Pero en realidad, nada, val es la forma de declarar una variable. Podría ser val x y ser un entero. Igual es totalmente válido. Que siendo, o sea, con lo que dijimos antes, la parte de abajo sería un poco funcional, ¿no? Claro, esto no sería funcional, porque tiene una variable que es mutable, puede cambiar. O sea, var no deberían usar jamás, tienen que usar var. Pero bueno, igual lo ven en la práctica. ¿Qué beneficios tenemos de funciones de primera clase? Bueno, un montón. ¿Sí? Y más allá de lo matemático, o lo que se tienen que acordar, van a ver que fuera del paradigma funcional, en lenguajes que no son conocidos por ser funcionales, lo van a usar igual. ¿Sí? Esto de funciones de primera clase es lo que la gente de Java vino y dijo, tipo, che, esto es súper cómodo, súper bueno, lo queremos en Java. Esto es lo que se suele exportar, o se exportó a Python, ¿sí? Con las lambda functions. ¿Sí? O esto es súper poderoso porque hace código súper simple, aunque les parezca confuso al principio. O sea, hasta usted le permite hacer cosas que no están entendiendo lo que están haciendo. Vamos a borrar. Hay varios conceptos que casi todos los lenguajes que usen los aplican. Incluso C no usa ni funciones anónimas ni funciones de primera clase, porque puedes asignar la función a una variable en C, pero sí existe lo que son funciones de orden superior, que es en la siguiente slide, si no me equivoco, igual ahí está mencionado, pero son todos conceptos que vienen de funcional, y funcional tiene 1000 años, o sea, funcional es concepto como de programación funcional es más viejo que todos los lenguajes que conocen, así que obviamente incorporaron cosas, algunos se fueron incorporando más y otros menos. C no, se incorpora funciones de orden superior, hasta ahí. Y después otros lenguajes incorporan funciones anónimas, funciones de primera clase, todo. Cuanto más Funciones maleable. como ciudadano de primera clase, eso también es otra forma que lo pueden escuchar. Funciones como ciudadano de primera clase. Ciudadano de primera clase son los enteros, los strings, y se incorpora también. Es que tiene tantos nombres para referir exactamente lo mismo. Es funciones anónimas. En el fondo es siempre lo mismo. Sí, como un tipo de dato más. O Sí. sea, llamar que algo es de primera clase es decir, es un tipo de dato como cualquier otro. Bueno, podemos realizar generalizaciones al momento de aplicar las funciones, eso es claro. Nos permiten guardar, porque a mí me gusta mucho, permiten guardar las funciones dentro de estructuras de datos, como diccionarios o listas, que es obviamente la base de la programación. ¿Sí? Obviamente en un diccionario la clave no creo que sea una función, no es demasiado bonito, pero sí el valor puede ser. Que igual en el fondo siempre son punteros a funciones, ¿no? Como dijo Nacho. Y a partir de acá se desarrollan varios conceptos que vamos a ver de paradigma funcional, como función de orden superior, composición de funciones, currying, evaluación parcial. Esta composición de funciones, ya la saben, no es nada difícil. Así que avanzamos, vamos con eso. Funciones de orden superior. ¿Sí? Esto es literalmente una definición. ¿Sí? Para ser una función de orden superior, tiene que hacer al menos una de las dos cosas. Puede hacer las dos. Puede o recibir una o más funciones con parámetros o devolver una. Si no, no es una función de orden superior. ¿Puede recibir como parámetro una función y devolver otra? Sí, de hecho es común. Pero tiene que pasar alguna de las dos. Ahora vamos a un ejemplo. Sí. La primera está mucho más familiarizada que con la segunda, ¿no? Con la segunda no habrán lidiado tanto. Y esto es cuando dicen tipo a escala, es inentendible. No vamos a preocuparnos de entender escala, eso se va a preocupar de la práctica. Pero nosotros en este caso tenemos una función main que tiene una variable que se llama spar que tiene una función anónima. La función anónima recibe un n que es entero
y retorna, o sea, todo el cuerpo de la función va después de la flecha, siempre. Este es el cuerpo de la función. Devuelve si es par, tipo n módulo 2 si es igual a 0. Crea una lista, que es una list, esto es totalmente válido. Y, bueno, llama una función filtrar, que la función filtrar recibe la lista y la función es par. Y filtrar, aquí es lo más interesante, es una función de orden superior. ¿Por qué? Recibe una lista que es de tipo list, no nos importa, pero después recibe una f, que es una función que recibe un entero y devuelve un booleano. Entonces está diciendo en la firma, yo pasame una función como parámetro que la firma de la función sea de int a booleano, ¿sí? Que cumple es par, es de int a booleano, ¿sí? Bueno, después tiene cosas rarísimas, escala, que quizás la clase que viene ya no es tan rara, pero no lo voy a explicar ahora, no es el punto, pero este sería de orden superior, porque recibe una función como parámetro. No devuelve una función como A. No devuelve una función, lo que devuelve es una lista, o que filtra. Otro ejemplo. ¿Ustedes devuelven con un return normalmente? Ah, no. No, pero lo ven en la práctica. No, en Scala no usamos returns, de hecho. Tenemos órdenes de funciones de orden superior súper conocidas, que les van a servir para Scala y para el resto de su vida, porque son súper cómodas, ¿sí? Que son estas 4. Bueno, vamos a ver. El primero tenemos una lista, que es una list. ¿Listo? Eso es simple. No necesitamos ni entender escala. Ahora, después tiene otra variable, siempre es inmutable, ¿no? Que se llama dobles, que se llama alista.map. Map va a ser uno de sus mejores amigos. Que map, como función de orden superior, cumple alguna de las dos cosas. En este caso, map recibe como parámetro una función, ¿sí? No devuelve una lista. Pero fíjense que dijimos recibe una función, pero en realidad está recibiendo esto. ¿Y eso qué es? ¿Es una función? Sí. ¿Es una función? Sí. Es anónima, lambda, como son todos lo mismo, pero es una función, entonces esto es completamente válido. Yo puedo hacer acá arriba, puedo escribir val multiplicar por 2 igual todo esto y pasarle esto. También es válido. Pero justamente el poder de las funciones anónimas es que no me requieren tener la función en un lugar aparte. Yo sé que esto no lo voy a reutilizar jamás. Tipo, me interesa para ahí adentro nada más. Entonces la creo acá. Tipo, la función es eso y vive ahí. Tipo, ya está. No está en otro lugar, no la puedo reutilizar. En este caso es esa función que recibe algo y retorna ese algo multiplicado por 2. Y es totalmente válido. Sí, por eso es súper poderoso las funciones anónimas y por qué les gusta tanto a todos. Porque para llamar a estas funciones no necesitan declararlas en otro lado. Porque muchas veces las funciones no necesitamos reutilizarlas. ¿Sí? Otro beneficio que tienen, que no lo vamos a ver ahora, para ahí lo veremos en la práctica, es que también podemos usar cosas del scope donde se definen. Que eso con las funciones que conocen no pasa generalmente. Ustedes no van a usar cosas fuera del scope sobre el que están tratando. Que con una función anónima tranquilamente lo pueden hacer porque están definiendo en ese momento, entonces va a usar ese valor directamente. Bueno, lo vamos a ver con ejemplo después igual. Sí, no me meto mucho en estas funciones igual. Lista. Quiero hacer un comentario. No todas las funciones anónimas tienen que ser one-liners. O sea, No, pueden tener varias líneas. pueden tener varias líneas. Tienen que abrir una llave y listo, pero digo, porque justo digo todo one-liner, pero no es que Sí. Es que en general tienden a ser muy cortitas, pero no puede tener cuerpo grande, de hecho. En un momento ya deja de ser legible, ¿no? Se pierde como el truco. Bueno, tenemos map. Map literalmente mapea. Lo que hace es aplicar a cada elemento de la lista la función que le pasamos por el parámetro y devolver una lista nueva, obviamente, donde en cada posición original está el valor aplicado a esta función. O sea, en este caso sería 2, 4, 6 y 8. ¿Sí? O sea, aplica esta función a cada elemento y crea una lista nueva. ¿Sí? Map súper útil y súper conocido para transformación de datos. ¿Sí?
Filter también recibe, y obviamente la cantidad de elementos final, acá hay 4, es igual a esta. ¿Sí? No saca valores, solo aplica la función. El filter, también gran amigo de ustedes, también recibe una función y lo que hace el filter es devolver una lista nueva solo con los elementos de la lista original que esta función dio true. Fíjense que esta función recibe algo por parámetro y se fija si es par, si el módulo 2 da 0. Entonces, esa función solo da true cuando pase el 2 y el 4. Entonces va a devolver 2, 4. El filter siempre devuelve la misma cantidad de elementos o menos. No transforma datos, filtra. Reduce tiene una onda bastante más difícil de usar, pero también la vamos a usar, que es muy parecido al fold, pero no lo voy a explicar ahora, sí lo explico en la práctica. Porque con esto es necesario ver ejemplos. Lo único interesante que pueden ver acá es que recibe 2 elementos la función anónima en lugar de 1. Se imaginarán que son 2 elementos de la lista original. Fíjense que las listas list en escala ya vienen con estas funciones. ¿Sí? Estamos bien con funciones de orden superior. Sobre map, filter, reduce. Todo eso lo vamos a usar en la práctica porque así se resuelven los ejercicios. Bien, avanzamos. No, me arruinó en el momento. Ahí está. Composición de funciones. ¿Sí? Esto lo paso rápido. Es la forma de componer una función entre la otra. O sea, ejecuto una función y el resultado de eso lo utilizo en la siguiente. ¿Sí? Es exactamente igual al concepto de composición en matemática. Por ejemplo, se escribía el clásico gof, ¿no? Por ejemplo, aplicar x, que le aplico f de f, y al resultado de fx le aplico g, se escribiría g de f de x, ¿no? Todo con análisis. Bueno, en funcional se puede hacer lo mismo, ustedes ya saben que se podía hacer eso, porque en Python también se puede, o en Go o cualquier lenguaje, ¿no? Pero bueno, viene de funcional. Por ejemplo, siempre, en general no es tan trivial, ¿no? Tipo el resultado de uno lo aplico al de otra. Muchas veces sí, les miento, ¿sí? Acá hay un ejemplo un cachito más complicado que es, tengo 2 funciones anónimas que las guardo en cuadrado y resta, ¿sí? Y tengo una función que se llama diferencia de cuadrados que recibe 2 números y devuelve el resultado de la función resta de aplicarle. A resta le pasa como parámetro el resultado de cuadrado de A y el resultado de cuadrado de B. Nada, es una composición de funciones. Seguramente ya lo hicieron infinitas veces, no se daban cuenta, tampoco es tan importante que se den cuenta ahora. Porque no hay ninguna propiedad a partir de esto, pero bueno. Hay una función que está utilizando otras. Súper común. Bueno, y el amigo de ustedes de vuelta. Pues ya vimos en Prolog cómo se hacía cuando no tenía force. Dijimos, bueno, no tenemos otra forma que hacer esto. Bueno, acá tampoco. ¿Sí? En general, en escala hay 2 salidas. O la recursividad o usar funciones. A mí me gusta mucho más la de funciones, pero bueno. Ya saben que una función recursiva es aquella que se llama a sí misma, ¿sí? Hasta que alcance algún caso base, hasta que termine. Todo tiene que tener un caso base. Y obviamente, como todo es inmutable y no hay controles de flujo, es la forma que tenemos de repetir instrucciones. ¿Sí? Sí, ahí voy. De orden superior. Sí. ¿Quién me había dicho? Yo. Ahí va, sí. ¿No se estaba volviendo un poco de código en el anterior? ¿En el anterior? Vamos a verlo. ¿En qué? Porque es la función recibe un entero, Sí. y dentro de la función, ahí está, dentro de la función Sí, sí, sí. se está usando val, los 2 val, resta y cuadrado, dentro del scope de ese anónimo. Sí. ¿No se rompe el scope? Pero ¿por qué? ¿Se rompe o no se rompe? O sea, ¿usa algo por fuera del scope? Creería que está usando algo que está fuera del scope. Claro. Es una muy buena observación. En escala no son todas las funciones puras. ¿Cómo? Tipo, no sería una función pura. O sea, es verdad lo que vos decís. Es una función impura. Pero aparte, o sea, más allá de eso, ¿qué usa? Llama 2 funciones que son determinísticas
Claro. que son constantes, o sea que no tiene chance de modificarlas, no va a tener side effects. No, cumple todo para ser pura. El tema es que si el día de mañana te cambian esta cambia también. Sí. Ese es el punto, que no lo hace determinística. Pero con esa sí. definición que tienen actualmente no van a cambiar, o sea, Claro. tienen que cambiar el código para que pase. Ah. Que la función pura no se trata de si cambia el código cambia la definición. Se trata de que en ejecución cambie la definición. Claro. En este caso, una que compila, ya está. O sea, reemplaza esa llamada que vos ves ahí por llamada a instrucciones de CEP. Pero ya está, una vez que compila ya está, queda fijo. Sí, te va a pasar con todas las composiciones de funciones. Sí. Sí, seguramente sí. Salvo que esté definida acá adentro, ¿no? En este caso, no. Claro. Pero, o sea, para mí eso es una función pura, pero aparte, igual como dice Fede, Scala igual me permite hacer cosas que no son estrictamente funcionales. Sí. ¿Por qué? Porque es un lenguaje multiparadigma. Sí, o sea, ponerte súper mega fino no sería pura, pero sí en ejecución sí, porque todo es inmutable. Bien. Bueno, ya charlamos de esto, vamos a la recursividad. Y acá es cuando se pone, es como lo más duro de Scala. En Scala nosotros tenemos una herramienta súper mega poderosa que se llama Pattern Matching, lo van a ver en la práctica, mi función no es mucho. Se parece bastante a un switch, que era lo que teníamos prohibido hasta este momento, solo que es un switch bastante más poderoso, porque el switch en general es por valores, tipo si machea este valor hace esto, y acá tenemos más opciones. ¿Sí? Pero básicamente, suma es una función, recibe una lista que devuelve un entero. ¿Sí? Siempre no lo dije antes, pero 2 puntos es el valor de retorno, y la única línea que tiene la función es lista match, que es para aplicar pattern match. Y lo que va a decir esta función es, si la lista, o sea, va a evaluar cada uno de estos según lo que le pasaste al match, que es la lista. Te va a decir, si la lista es nil, sería null en otro lenguaje, devolvés 0. ¿Sí? Si no, se va a fijar este caso, que esto es como lo más difícil. O no, ustedes ya vieron Prolog. Ustedes ya vieron qué pasa con las listas enlazadas. Prolog, ¿cómo las separa las listas? ¿Cómo las labura? Una barra. Bien. Sí, eso sí. Pero digo, internamente, ¿cómo las separa? ¿Cómo las trabaja? Perfecto, la cabeza y el resto. Y acá es lo mismo. Lo que quiere decir esto es, si el caso es que podés separar la lista entre un elemento y el resto, exactamente igual que en Prolog, si ese es el caso, hace esto. Devuelve el elemento S más el llamado recursivo con el resto. ¿Sí? De hecho, en Prolog sería muy similar. Justo este caso, me parece. Vuelve a llamar suma y en cada llamado recursivo separa la lista, se queda con el primer valor y llama suma con el resto. Cuando desarmó toda la lista, se quedó sin nada, devuelve 0 y empieza a subir. ¿Está bien? Igual esto se puede complicar mucho más. En la práctica vamos a ver cómo se hace el pattern match. Acá hay otro ejemplo. El filtrar, que ya lo habíamos charlado. ¿Sí? El filtrar es igual al filter, va a recibir la lista y una función. La función tiene que volver true para que el elemento se quede, si no se elimina de la lista. Si la lista está vacía, devuelve lista vacía. Si el caso es, y acá está como el enemigo de funcional, que es el if, porque es control de flujo. Si el caso es que puedo separar la lista en XXS, o sea, la cabeza y el resto, la cabecera y el resto, y esto no es un if, como no es una pipa, sino es una guarda, pero no importa, lo charlan después. Y f de x es verdadero, o sea, pasan estas dos cosas, entonces devuelve x y filtrar del resto. Si no, separa xxs y devolver filtrar de xs. Que entiendan el código, lo entiendan después en la práctica, no es el objetivo acá, simplemente ver otro ejemplo de llamadas recursivas. ¿Sí? Las guardas es algo medio polémico, es algo que vamos a dejar que se utilice porque es parte de funcional, parte de Scala. Estrictamente, para que sea 100% funcional, no deberían poder usar guardas. ¿Sí? Pero nos da un montón de poder.
Porque la guarda roza el control de flujo. Es un if. Que era lo que dijimos que no se puede usar bajo ningún concepto. Bueno, y tenemos, dentro de la recursividad tenemos dos opciones en general. ¿Sí? Dos formas de hacer recursividad. Quizás esto lo vieron que tenemos lo que se llama head recursion o recursión de cabecera o recursión de cola. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Veámosla. En el de head lo que hacemos es, volvimos con la suma, ya lo charlamos. Si la lista está vacía o es nil directamente, devuelvo 0. Si no, separo la lista y guardo, el primer valor me lo guardo y llamo a la función. Así recursivamente hasta que la lista se quede vacía, después voy subiendo y voy sumando los valores parciales. En la de tail, fíjense que cambia un cachito la firma de suma, recibe una lista y ahora tiene una variable extra que se llama accum o acumulador, que es un 0. ¿Sí? Y en cada llamado lo que hacemos es, si es nil, o sea, llegué al final de la lista, me pasaron lista vacía, devolver el acumulador. Perdón, este se llama valor default. O sea, si no me pasan, entenderlo como 0. El caso que no es nil la lista, lo separo y lo que hago es, llamo a suma con el resto, igual que el anterior, pero al acumulador le sumo el valor actual. Y bueno, el retorno eso. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? O sea, el código, ¿no? Que una se queda pendiente y en la otra no. ¿Qué significa que queda pendiente? Que la recursividad sigue y tiene constantemente en función de todos los llamados, mientras que con la otra cierra y llama de nuevo. Está bien la idea. Vamos Sí. a- Por ejemplo, sí. En el primero, que lo que dijo la compañera, se va a ir guardando los llamados recursivos y fíjense como lo hemos visto acá, este n va a vivir hasta que vuelvan los llamados recursivos. Entonces, va a empezar llamando a 1 más suma de lista sin el 1, el siguiente te va a quedar 1 más 2, más suma 3, 4 y 5 y así hasta que se quede sin la lista. Hasta que le dé suma nil y va a terminar así. Entonces los resultados se van acumulando hasta el final, tienen que vivir todos en memoria y ahí después resuelvo todo. Cuando va subiendo, si quieren entenderlo, va a ir haciendo las sumas. Cuando se quede con nil, va a decir listo, devuelvo 0 y va a decir, bueno, 0 más 5 era, que era el valor, el último que me había quedado. Listo, lo devuelvo. Subo el llamado recursivo, o sea, ya lo resolví este. Tenía un 4 más 5, 9, subo uno más. Tenía un 3 y así va subiendo y va resolviendo. Es el caso más común. Ahora el de tail es bastante más elegante, ¿sí? Y por eso se llama que es una optimización, que es los resultados se van acumulando y se van resolviendo en la misma llamada recursiva y al final no pasa nada, ya terminó. ¿Sí? En complejidad algorítmica es lo mismo, porque los llamados recursivos son exactamente la misma cantidad, pero no vamos guardando los números en memoria, sino que lo vamos guardando en el acumulador. Fíjense que no tenemos el extra, empieza en 0, cuando saco el primer elemento me queda 0 más 1, en la segunda llamada que saqué el 2 les queda el 3, o sea 1 más 2, cuando saco el 3 les queda 6, cuando le saca el 4 queda 10 y así hasta el final y ya quedó resuelto. ¿Sí? Es una optimización porque en memoria funciona mucho mejor. Si la recursividad fuese de 1.000.000, tendríamos 1.000.000 de variables intermedias. En este caso no tenemos ninguna. Claro. Una es O de N en memoria y otra es O de 1. Sí. Por eso se llama que es una optimización. O esto hay que tomar. Este nunca lo tomamos. Se viene, ¿eh? O sea, ya lo voy preparando. hay escala, combinador de escala en realidad, se puede dar cuenta cuando puede hacer tail recursion o no, o específicamente pueden especificar con una keyword que se hace una recursión de cola, que es tail recursion, que es una annotation básica. Esa es solamente para forzar por si el compilador no se da cuenta. Yo creo que en este caso que se da cuenta, porque se da cuenta que no hay variables de entorno, o sea, no hay variables en el scope que estén guardadas en variables, nada, se debe dar cuenta solo. En otros casos más complejos, que para el compilador, por cómo es el código, no se da cuenta, tienen que poner la annotation. Y no pueden poner la annotation si no hacen recursión de cola, porque ahí sí les va a putear, tipo, va a decir, che, mirá que. O sea, les va a perder scope, posiblemente. Así que. Esto si lo hacen en una entrevista quedan re bien. Ahí voy como son.
Si mencionan TPK, yo puedo decir, no, ahora voy a optimizar para dólar. Este es muy bueno. Queda muy campo. Fíjense que nunca pensamos en esto y hay veces que no es tan fácil de hacer, hay veces que no se puede. Lo que nos tenemos que quedar es con el concepto es que en uno los resultados intermedios nos los vamos guardando, o sea, van quedando en memoria y en este, nada, no necesito intermedios, lo voy resolviendo a medida que voy haciendo la recursividad. A veces se puede, a veces no. Sí, ahora sí. ¿Qué quería decir el int igual lista match? No, después lo echamos en la práctica. Nada, que no quiero parar el pattern matching. Para mí lo más complejo que tiene Scala no puede ser difícil, sino porque es lo más raro o nuevo que tiene Scala, que no está en los otros lenguajes, o no al menos en alguno que haya visto yo. Y sí, porque tiene todo. En JavaScript también lo puede simular esto. Pero no tiene así tan elegante, no sé. Bueno, sí. Eso en la próxima clase vemos pattern matching, Sí. que es otro concepto de programación. Sí. Más no entiendo bien por qué, para mí es bastante complejo, pero en general a los alumnos les gusta más resolverlo así que con funciones. No sé, para mí es más difícil de ver, pero en los parciales a mí me sorprenden. Igual es lo mismo. Sí, es la típica, o sea, Sí. a veces hacer un for y... Claro, es que es lo más parecido que tiene hacer un for. Claro, tener Claro. control de... Pero la recursividad siempre es picante. de O sea, los índices, qué sé yo. es fácil. Bueno, ¿alguna pregunta sobre paradigma funcional? Hay una teórica más igual, no es que termina acá. Es que ya está, no es como prólogo, tipo, ya está, vimos todo. Pero vimos bastante. ¿Alguna pregunta? ¿Seguros? Igual yo no sé en la práctica, no nos vamos a ningún lugar. O estamos mañana. Bien, bueno, entonces, a pesar de